Buenas tardes, mi nombre es Ismar Cruz, soy profesor de asignatura, Universidad del Caribe, imparto materias en el Departamento de Economía y Negocios y también en Turismo y Gastronomía. A continuación presentaremos la actividad final que el doctor Pablo Viñón nos instruyó a hacerlo a modo de reflexión basándonos en un reporte de la Universidad Veracruzana, mismo que servirá como análisis para saber cómo estamos en nuestra Universidad del Caribe, en el Departamento de Economía y Negocios, y qué podemos implementar con base a tres puntos. Que los puntos a desarrollar serán las actividades académicas en la Universidad del Caribe y en el Departamento de Economía y Negocios, las actividades de investigación, las actividades de vinculación y sobre todo vemos de qué manera las experiencias educativas y, eh, y los aspectos técnicos del aula son significativos y cómo estamos con respecto a el documento que estamos analizando. Gracias, doctor Pablo. Como última actividad de este taller que usted nos está impartiendo, se nos pide que, con base al documento que nos compartió de la operatividad de las aulas híbridas en las universidades públicas, pero en este caso, en el ejemplo concreto que nos dio de la Universidad Veracruzana, el análisis al respecto de las experiencias que ellos han tenido posterior al COVID. Y partiendo de aquí, también cuál creeremos nosotros que sería la implementación correcta, adecuada para nuestra querida Universidad del Caribe, pues es bastante relevante los puntos, el avance que ellos lograron y que nos comparten y con base en ello podemos nosotros inferir en qué resultados podemos implementar, sobre todo en el Departamento de Economía y Negocios, que permita lograr los objetivos propuestos, pero sobre todo siendo conscientes de que la modalidad híbrida es algo que ya vino para quedarse. En este momento tenemos un claro ejemplo debido a la construcción del edificio eh, donde está el Departamento de Turismo y Gastronomía, que debido a esa construcción y a que no hay las suficientes aulas porque se tuvieron que cerrar por temas de seguridad, muchas de las materias se trasladaron ya sea en línea o a aula remota. Entonces hubo una combinación ahí. Esto eventualmente se va a corregir, pero ya es un modelo que se está probando y que está dando resultados, por lo cual es relevante y es importante que estemos preparados tanto en la universidad como los docentes para que en el momento que se requiera se pueda llevar a cabo sin entorpecer el proceso de enseñanza, pero al mismo tiempo que sea significativo para los jóvenes. Entonces, la Universidad Veracruzana, en este documento en el que nos permite reflexionar acerca de lo que ellos lograron, lo que encontraron, eh, pudiéramos nosotros eh, concluir de que las aulas híbridas combinan elementos de educación presencial y en línea, pero que sobre todo buscan que la experiencia de aprendizaje sea personalizada, sea eficiente, sea efectiva y que esta implementación va a ser exitosa con base a factores que tienen que ver con infraestructura tecnológica. Es decir, tanto de un lado como del otro, es decir, los docentes por parte de la universidad como los alumnos en sus casas o donde estén tomando la clase en línea, pues tengan la tecnología necesaria, es decir, pues elementos de hardware, un equipo, software con la suficiente eh, tecnología para poder que no haya interrupción, acceso a Internet, la formación del docente como segundo elemento, porque también pudiera ser que la interacción no resulte aburrida, no resulte impráctica, sino que la formación del docente esté enfocada a que haya una interacción que la haga atractiva, que los alumnos se sientan a pesar de la distancia, pues como si estuvieran en un aula remota, ¿no? Como si estuvieran en el salón, poniendo atención y adquiriendo el conocimiento que el docente está transmitiendo. Pero también debe de haber un diseño curricular
que permita que los temas que se van a llevar a cabo estén concatenados o tengan también secuencia o tengan también una adaptación a esta modalidad híbrida. En algunas materias es un poco más complicado, como pudieran ser las de ciencias exactas, ¿no? En las que tienen que hacer mucho, mucho ejercicio, pero en las que tienen que ver más con teoría, más con elementos explicativos, más en modo de seminario, de exposición, creo que el diseño curricular adaptado pudiera serlo de verdad interesante. Y como cuarto elemento, pues el apoyo institucional, ¿no? Que las políticas y los recursos faciliten esa transición hacia la educación híbrida, porque esto hará de que ya sea parte del conocimiento. Incluso yo soy un convencido de que el modelo educativo no debería ser únicamente presencial, debería tener forzosamente una combinación de algunas materias que se llevan en línea, que propicien el aprendizaje, que propicien el ser autodidacta del alumno, y modalidad híbrida también en aula remota, que propicie también que el docente esté actualizado y que también el alumno participe en esa interacción en la que tiene que, a pesar de la distancia, poner atención, participar, de manera que tenga siempre la mentalidad abierta de que los cambios son inminentes, que de repente un día, como ha sucedido aquí en la universidad, nos quedamos sin electricidad o no funcionan los salones, o de repente una contingencia por huracán, y pues a través de la distancia, ya sea en sesiones grabadas o sincrónicas, pudiera no interrumpirse las clases, ¿no? Entonces, la metodología que la Universidad Veracruzana diseñó, implementó y que pudiéramos nosotros llevarlas a la Universidad del Caribe, se resume en 4 puntos. Revisión documental, es decir, analizar los informes, los documentos institucionales, las publicaciones académicas, el marco curricular para ver qué se puede modificar, qué se puede adaptar y con base en ello, pues hacerlo atractivo, hacerlo vigente, hacerlo moderno para que también cree interés en los alumnos. También la metodología que se debe de aplicar es constantemente estar encuestando, analizando, ya sea mediante entrevistas o encuestas de satisfacción a los alumnos, qué percepción tienen, si sienten que es significativo ese aprendizaje, si sienten incluso evaluar al docente, si sienten que el docente está transmitiendo un conocimiento a través de las aulas híbridas, que ellos lo están adaptando o lo están asimilando para modificar, para incluso pues seleccionar a los mejores docentes en este, en este sistema. No todos funcionan igual, entonces también, al igual que las empresas, poner a los mejores, a los más capacitados, a los que se les da, a los que tienen esa facilidad para llevar a cabo esas materias en estas metodologías, en estas aulas, ¿no? Los resultados que ellos tuvieron es algo que pienso que la Universidad del Caribe los pudiéramos tener sin ningún problema. Nosotros también al día de hoy, que ya estamos implementando en el Departamento de Turismo y Gastronomía y que en este caso en el Departamento de Economía y Negocios pudiera ser inmediatamente adaptable o transmitible, es la aceptación positiva. Los alumnos o pueden, pues ya lo están llevando conmigo y pudieran en el área de negocios, economía y negocios, tener una adaptación positiva en la que sientan que el aprendizaje es significativo, lo asimilan de manera que no se les complica, lo aceptan de una manera que puedan sentir interiorizada el conocimiento y el aprendizaje. Y otro resultado sería que también, porque no es para todos fácil, pero poco a poco van logrando vencer esos desafíos tecnológicos que significa abrir la cámara, no estar únicamente de oyentes, sino que también ser participativos en cuanto a la clase sincrónica. Es decir, los desafíos tecnológicos de ambas partes, tanto del docente como del alumno, representan un gran reto, pero que sin duda les permitirá tener y desarrollar habilidades expositivas en las que lo aprendido aquí en estas aulas híbridas, mediante clases en aula remota, ya sea sincrónicas o asincrónicas,
les permitirá, además de desarrollar habilidades de dominio tecnológico, de conocer herramientas, de conocer aplicaciones, de conocer software, desarrollar esas habilidades que tienen que ver con la exposición, con vencer el temor, el miedo, la pena, puesto que se van a enfrentar en el área laboral en muchas ocasiones a entrevistas, a presentaciones, a actividades que tienen que ver con la interacción. Y si ya aprendieron y ya llevaron estas actividades, pues los desafíos tecnológicos que se vayan enfrentando ya van a ser más fáciles de lograr. Y también otro resultado que menciona la Universidad Veracruzana y que creo que nosotros aquí en la Universidad del Caribe también es algo constante, es la necesidad de capacitación. Constantemente no podemos dejar de lado, necesitamos los docentes seguirnos capacitando porque constantemente se actualiza el software de nuestra plataforma, la que tenemos con Google, ¿no? En Classroom y Meet y todas las apps que son parte de esta plataforma. Constantemente hay otras, constantemente salen y se mejoran otras, hay unas que se complementan, ya sea para tareas, para exposiciones. Entonces la necesidad de capacitación tiene que ser algo constante para el docente que está transmitiéndolo y para el alumno que es el que recibe, pero que a su vez todo eso lo va a transformar en tareas o en evidencias de aprendizaje que van a complementar su conocimiento. Y también pudiera ser el diseño curricular a partir de las próximas revisiones en el Departamento de Economía y Negocios y en general de toda la universidad y los demás departamentos, de que el diseño curricular tendría también que adaptarse y dejar ya clases o materias que se deben llevar a través de este sistema de asincrónicas, en línea o en aula remota para propiciar ese conocimiento. El apoyo institucional es básico porque permite entonces que se lleven a cabo y se logren todo esto que se plantea. Que los puntos a desarrollar serán las actividades académicas en la Universidad del Caribe y en el Departamento de Economía y Negocios, las actividades de investigación, las actividades de vinculación y sobre todo vemos de qué manera las experiencias educativas y, eh, y los aspectos técnicos del aula son significativos y cómo estamos con respecto a el documento que estamos analizando. Esos puntos son con respecto a la comparación, basándonos en la experiencia que la Universidad Veracruzana ha tenido en cuanto a los aspectos técnicos del aula. Ahora, en el segundo punto que nos pide el doctor Pablo, que es con respecto a la planeación de actividades de aprendizaje significativo, es importante tener muy claro que las aulas híbridas representan una oportunidad para transformar la educación, porque ahora prácticamente en todas las oportunidades laborales, hay la necesidad de desarrollar ese tipo de habilidades que tienen que ver con exposición, con manejo de tecnología y las aulas híbridas en el proceso de que el estudiante está estudiando representa una gran oportunidad para que se capacite, para que venza el temor y desarrolle y conozca todas estas tecnologías. Entonces es algo que es básico. Además de que permite pues ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas, los obliga a ser incluso autodidactas, los permite enfocar su atención o repasar incluso si quedara grabada la sesión, de manera que pueda adaptarla a su horario y propiciar pues que su aprendizaje sea más personalizado y flexible, ¿ok? Sin embargo, esta implementación exitosa pues requiere en el caso de los docentes de nuestra universidad, pues un esfuerzo para nosotros prepararnos, conocer, dominar el software, dominar la tecnología, el tiempo, etcétera. Y por el lado de los estudiantes, pues también la disposición que ellos deben de tener de prestar atención, de conectarse en los horarios en los que se establece cuando la clase es sincrónica o respetar el compromiso que tienen cuando la clase queda grabada y asincrónicamente después tomarla. Y en el caso de las autoridades, pues también el desafío que implica actualizaciones constantes de licencias, de software, de programas, de capacitaciones,
y de las autoridades educativas en general, como pudiera ser la Secretaría de Educación Pública, de que se considere en los planes curriculares que las aulas híbridas, las aulas remotas, las clases en línea deben ser parte importante de la formación de los estudiantes, porque de verdad que les da ventajas competitivas. De manera que al abordar los desafíos que hemos identificado y que la Universidad Veracruzana ya analizó, podemos nosotros aprovechar ese empuje para tomar de ahí lo que estamos haciendo, mejorarlo y lograr que nuestros resultados pues ya no se partan, ya no partamos de cero, sino que llegamos encarrilados a obtener eh, mejores, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros jóvenes y de manera que también eh, para los, para los maestros pudiera ser significativo. De manera que la Universidad del Caribe pues quede consolidada como una institución líder que adopta y adapta tecnologías educativas, innovadoras, inclusivas, modernas y se las transmite al estudiante y este a su vez las asimila y las logra capitalizar y, y a la hora de que está en su ambiente laboral sea capaz de demostrar que lo aprendido fue de verdaderamente eficiente. Como el eslogan que está por ahí, que a mí me gusta mucho, que lo aprendo, lo aplico. Y como tercer punto nos pide que contemplemos, analizar las experiencias educativas, las experiencias de aprendizaje que en este caso la Universidad Veracruzana ya tiene, pero también compararla con la que nosotros tenemos en la Universidad del Caribe, en el Departamento de Economía y Negocios, pero también la podemos jalar del Departamento de eh, Turismo y Gastronomía, porque ahí ya se tienen modalidades en línea y aula remota, derivado de la necesidad de hacerlo por la construcción. Entonces pudieran ser tres elementos que yo considero que son importantes en cuanto a esta experiencia que debemos nosotros de analizar. Primero es que tener siempre presentes estudios de caso que nos pudieran retroalimentar la experiencia, cómo fue. Los estudios de caso de maestros que ya están dando en aula remota o en materias en línea en el departamento de turismo y gastronomía, jalarlas al departamento de economía y negocios, ver cómo ha funcionado, qué experiencias han sentido el docente, cómo ha sentido la participación de los alumnos y a su vez también los alumnos. Oye, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? ¿Sientes que el aprendizaje ha sido significativo? ¿Sientes que a estas materias eh, ha sido un error que sea en aula remota o en híbrida o en línea, cuando debería ser presencial, puesto que su naturaleza es ciencias exactas o talleres, etcétera? Esa sería una muy buena recomendación. Otra también es que buscar mantener resultados a corto, mediano y largo plazo, de manera que cada una de las materias que se vayan dando sean impartidas por docentes con capacitación o con capacidad para eso, que los alumnos lo resientan, lo asimilen, sean capaces de ellos decir sí. Yo sí, no siento una gran diferencia de una clase en línea o en aula híbrida o en clase en aula remota, porque a pesar de la distancia yo siento que el docente me está transmitiendo el conocimiento, puedo expresar mis dudas, se me aclaran y las evidencias de aprendizaje, además de las tareas, pues complementan mi conocimiento. Y aunque muchas veces dicen ahí que las comparaciones no son buenas, pero en este caso sí, porque aprovechar las experiencias de las demás universidades, como en este caso de la Veracruzana, pues sirve mucho, ¿no? Para ver cómo vamos, para ver qué podemos aplicar e internamente, como sigo insistiendo, aprovechar y compararnos con lo que está haciendo turismo y gastronomía, con esa experiencia que lleva de avanzada y transmitirla y compararla en economía y negocios para que logremos equilibrar y mantener un estándar de calidad eh, mínimo, igual y satisfactorio. Por lo que como resumen, las actividades de aprendizaje significativas que el Departamento de Economía y Negocios en cuanto a la implementación, actualización de estos modelos de las aulas híbridas, de las clases en aula remota o en línea,
cuando no sea posible hacerlo presencial. Es importante que estas actividades sean de verdad significativas para que uno no haya esa sensación del alumno de que no aprende, que no le gusta, que no la siente significativa, sino que al contrario, la única diferencia que va a notar es exactamente la distancia, pero la calidad de los contenidos, la calidad del aprendizaje impartido por el docente sigue siendo la misma que cuando está presencialmente, con la ventaja de que puede estar él en algún lugar distinto, en su casa, en su trabajo, conectarse si fuera sincrónica o repasarla después si quedara grabada. Para esto, pues, estarían elementos técnicos claves, ¿no? Conectividad a Internet por parte de ellos, también del maestro cuando la esté enviando, para que no se corte, para que no se vaya friseando, para que pueda, al mismo tiempo que está explicando la imagen o lo que está exponiendo, lleve la misma secuencia, para que no se rompa ahí el interés. Los sistemas del programa que en la universidad tenemos, que es el de Classroom, que pertenece a la empresa Alphabet, que es Google, pues es de lo mejor. Meet, en mi opinión, funciona excelentemente, está ligado a Google Calendar, al calendario, luego lo guarda en la nube de Drive, luego se puede subir a YouTube, donde queda para repaso. Ese sistema, ese programa o ese software o ese Alphabet, que es la empresa, es de lo mejor. Está constantemente eh, eh, actualizándose y permite que todas sus demás empresas como pudieran complementarle el aprendizaje de manera que tienen acceso en su celular o en sus tablets o en sus computadoras a todo el sistema Alphabet de Google, usando el correo electrónico institucional que pertenece también a Gmail, de manera que todo está funcionando perfectamente. Entonces, los sistemas de software, de licencias que la universidad está usando, creo que sería prudente, conveniente que siga manteniendo el mismo, si es que así lo disponen, ¿no? Las plataformas de aprendizaje que vayan saliendo nuevas pudieran complementar las que pueden servir para editar videos, para hacer presentaciones, como Canva, por ejemplo, las que sirvan para poder hacer tareas más interactivas o evidencias de aprendizaje más significativas, vienen a complementar por lo que sería actividades significativas que pudiéramos darle a los jóvenes como capacitación que ellos puedan aprender. Muchas veces creemos de que por ser jóvenes lo saben todo y van muy adelantados en cuanto a conocimientos de software y de aplicaciones. Resulta que no. Luego nos sorprendemos. Yo les he preguntado mucho si manejan y resulta que no. Y a mí me gusta mucho porque el Departamento de Desarrollo Académico constantemente está dando cursos o actualizaciones de manejo de herramientas digitales para los docentes. Hay muchas que cuando yo llego ahí me sorprendo porque no conocía o no manejaba, o son mejores que las que yo manejo, entonces me actualizo. Y de esa misma manera valdría la pena y sería muy prudente que se le dé a nuestros alumnos, ¿no? Sobre todo antes de iniciar una materia en un semestre que tiene que ver con aula híbrida, remota, asincrónica o en línea. Algo así como un taller previo, ¿ok? Como un propedéutico previo a iniciar la materia. Puede ser una o dos clases, de manera que eso sea significativo y le permita que su aprendizaje sea más eficiente, que siempre haya soporte técnico y que sobre todo exista la retroalimentación al final en cuanto a la evaluación para saber qué tan bien se está haciendo. Para terminar, gracias al doctor Pablo Miñón, al doctor Abelardo, a la doctora Rosiluz, que me permiten ser parte y colaborar en su departamento. Estos trabajos, estas actividades han sido de mucho interés, me permite reflexionar acerca de cómo estamos, qué esperamos, cómo queremos llegar en la educación superior al año 2050, que ya estamos a un cuarto de siglo. Compararnos en este caso con algunas universidades pioneras o líderes en estos segmentos, en este tipo de formatos de aulas híbridas y nosotros tenemos toda la capacitación, tenemos el personal docente, tenemos la infraestructura para también ser líderes aquí para beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias. Ismar Cruz, docente, profesor de asignatura, Universidad del Caribe. Gracias.